ギアセカンド、ギアサード、ギアフォースギアフィフス。Previamente en One Piece, al llegar a la segunda mitad de Grand Line, en el Nuevo Mundo los Mugiwara recibieron una llamada de auxilio proveniente de la isla Punk Hazard, donde se enfrentaron a Caesar, un científico que realizaba experimentos creando frutas Smile, Akuma no Mi artificiales. Sumado a esto se toparon con un pirata llamado Trafalgar Law, que para sorpresa de la tripulación no resultó ser un enemigo porque les hizo una oferta, digamos, algo inesperada. Esta consistía en formar una alianza pirata entre los Mugiwaras y los piratas corazón con el ambicioso objetivo de derrotar a uno de los 4 legendarios Yonkou. Para poder vencer a Kaido, el rey de las bestias, obviamente no pueden ir directamente a desafiarlo porque en primer lugar no saben dónde se encuentra actualmente, y en segundo lugar, su nivel actual es inferior al de él, así que deben destruir las fábricas Smile para debilitarlo, ya que su ejército está compuesto de hombres bestia que comen estas frutas. El principal motivo por el que estoy mencionando todo esto es que en Punk Hazard, Luffy conoció a un samurái llamado Kiemon junto a Momonosuke, guerreros provenientes de una tierra lejana. En ese momento quizá no se les dio mucha importancia, pero es vital prestarles atención y saber acerca de ellos. Una vez que comenzaron su viaje juntos, llegaron hasta Dressrosa, un reino oprimido por la tiranía de su gobernante, el Shichibukai Doflamingo. Estando en ese lugar pudimos conocer el doloroso pasado de Law y Corazón, o también el nostálgico encuentro que tuvo Luffy con su hermano Sabo, a quien creía muerto. Y por supuesto, también cabe mencionarse la gran batalla que tuvo contra Doflamingo, donde llevó el poder de su fruta al siguiente nivel mostrando el Gear Fosu. Gracias a este incidente en Dressrosa, Kiemon pudo reunirse con su compañero Kanjuro para finalmente poner rumbo a su objetivo, la isla Zou, ya que tienen una importante misión y un claro objetivo en mente. Para sorpresa de todos, Zou resultó ser un gigantesco elefante llamado Zunisha. En él vive una antigua civilización conocida como los Ming, quienes hace poco fueron atacados por Jack, uno de los 3 comandantes de Kaido. Aquel ser destruyó todo a su paso, demandando que entreguen al ninja de nombre Raizo. Los Ming, pese a ser torturados encontrándose al borde de la muerte, negaron hasta el último momento conocerlo. En cuanto Luffy y los demás llegaron a ese lugar encontrando a los Ming gravemente heridos, Kiemon da un paso al frente para dirigir unas importantes palabras sobre que es un sirviente del clan Kozuki de la tierra de Wano. En cuanto escucharon esto, los líderes Nekomamushi e Inuarashi no pudieron contener las lágrimas porque estaban esperándolos y dicen que Raizo está a salvo. Al final resultó que estaban dispuestos a dar su vida protegiendo a su compañero Raizo, gesto que dejó a Luffy y a la tripulación sin palabras. Cuando finalmente el grupo de Kiemon, Momonosuke, Raizo y Kanjuro se reúnen en el corazón de Zou, se llega el momento de saber quiénes son realmente y por qué era importante mencionarlos. En primer lugar, Kiemon explica que provienen de la isla de Wano, una tierra aislada del mundo exterior donde habitan los samuráis. Le revela que el pequeño niño Momonosuke es el gobernante, o mejor dicho, la persona que debería gobernar Wano, es decir, el Shogun. Él es el hijo del antiguo Shogun Kozuki Oden. Su padre fue traicionado y asesinado por uno de sus subordinados, de nombre Orochi. Ese hombre está destruyendo Wano y no pueden detenerlo porque lo respalda un ser extremadamente poderoso, quien resulta ser el Yonkou Kaido. Por esa razón el grupo de Kiemon dejó Wano para buscar aliados que se les unieran a la batalla. Recordemos que tanto Trafalgar como Luffy ya tenían esto en mente, así que se forma una alianza entre samuráis, minks y piratas. Pero si alguien cree que todo esto no es motivo suficiente para ir a Wano, hay otro detalle interesante. Oden viajó y vio con Roger la última isla de Grand Line. De hecho, en Zou encuentran un Phoneglyph distinto a los que habían visto hasta ahora. Este es de color rojo llamado Road Phoneglyph. Kiemon le revela que los Phoneglyph fueron creados en Wano como una especie de tradición heredada por los miembros del clan Kozuki. Lo sorprendente de estos Phoneglyph rojos es que existen 4 en total con coordenadas de 4 islas en Grand Line. Si los reúnen marcando los puntos en el mapa, al conectarlos descubrirán la ubicación de la última isla de Grand Line donde Roger dejó su tesoro, Laugtail. En palabras simples, quien consiga los 4 Road Phoneglyph hallará el One Piece y se convertirá en el rey de los piratas.
Antes de pasar directamente a Wano, ya de forma muy rápida cabe mencionar algunas cosas como que la alianza se dividió en varios grupos. Algunos parten a la tierra de Oden a reunir samuráis para la guerra, otros buscan a Marco el Fénix, otros cuidan a los Ming. En cuanto al grupo de Luffy, ellos parten al territorio de la Yonkou Big Mom a rescatar a Sanji porque, como ya sabemos, recibió una invitación para casarse con su hija Pudding con el objetivo de formar una alianza entre Big Mom y Yerma. Al momento de dejar la isla, Jack regresa atacando al elefante. Para defenderse, Zunisha trata de comunicarse con sonidos que solo entienden Luffy y Momon, descubriendo que aquel ser fue condenado a vagar por el mundo por un terrible crimen que cometió en el pasado y no puede actuar con cuenta propia a menos que se lo ordenen. Hasta ahora no sabemos a qué se refería con exactitud, pero de igual manera es importante recordar este hecho. Una vez que nuestra tripulación llega al territorio de Big Mom, se cuenta el pasado de Sanji de cómo él y sus hermanos nacieron de la ciencia como experimentos para ser usados como armas biológicas que emplean un Raid Suite. De hecho, como un dato curioso que se verá más adelante, el padre de Sanji, Yuji, Queen, Caesar, Buckingham y Vegapunk pertenecieron a un grupo de investigación científica conocidos como MATS. Otro suceso importante de este arco es que Brook hace una copia del Rod Phoneglyph que estaba en el poder de Lin Lin, sumando así 2 de los 4 necesarios para encontrar el One Piece. Por último, algo que no es un dato importante pero que sí es digno de mención es por supuesto el encuentro que tuvo nuestro capitán Mugiwara no Luffy contra el hombre de los 1000 millones de berries, poseedor de un haki de observación tan avanzado que le permitía ver al futuro, Charlotte Katakuri. Un hombre que pese a ser un enemigo se ganó el respeto de muchos de nosotros porque durante la lucha entre estos dos piratas, Flamp intervino ayudando a Katakuri a que le hiciera una grave herida a Luffy, y en lugar de acabar con él, a descubrir que lo ayudaron notando que todos se burlaban de Luffy, Katakuri se atacó a sí mismo para igualar las cosas. Ambos se deshicieron de aquellos seres patéticos que se burlaron con un sorprendente haki del rey, y para hacer frente a la habilidad de Katakuri, Luffy empleó una nueva forma del Gear Force llamada Snake Man. ¿Quién iba a pensar que la llegada de la tripulación a Punk Hazard estaría estrechamente relacionada con la tierra de los samuráis? Ahora sí es momento de hablar de lo ocurrido en Wano. Los Mugiwaras se reunieron en las ruinas del viejo castillo de Oden encontrando tumbas de Raizo, Momonosuke y los demás como si estuvieran muertos. Kiemon hace acto de presencia explicando que de hecho ellos vienen del pasado. Hace tiempo cuando Den fue asesinado, al no haber otra salida su esposa Toki empleó el poder de su Akuma no Mi enviándolos 20 años al futuro para que sobrevivieran e hizo una profecía sobre el regreso del clan Kozuki. Ahora que están de vuelta acompañados por los Ming y los piratas, Kiemon esparce un dibujo con un mensaje secreto entre los habitantes buscando reunir aliados, estableciendo que la mejor oportunidad que tendrán para acabar con Kaido será dentro de unos días cuando baje la guardia durante el festival en Onigashima. Esto también les dará tiempo para que reúnan al resto de los 9 Akazayas, el grupo de samuráis que sirvieron a Oden. Si bien puede parecer excesiva las precauciones que están tomando para enfrentarse a Orochi y Kaido, no hay que olvidar que estamos hablando de uno de los 4 Yonkous y cuenta con un ejército de bestias cuyas habilidades desconocen. Es más, casi de inmediato podemos hacernos una idea de qué tan fuerte es este enemigo porque debido a que Luffy se enfrenta a algunos de sus subordinados, en cuanto Kaido se entera de su presencia, usa el poder de su Akuma no Mi convirtiéndose en un gigantesco dragón dirigiéndose hacia su ubicación. Y sin dudarlo un solo segundo, Luffy emplea el Gear Fosu desatándose una gran batalla donde ciertamente logra golpear en varias ocasiones a Kaido, pero lo curioso es que sus ataques no le hacen ni el más mínimo daño. En cambio, cuando Kaido toma la ofensiva, de un solo ataque deja a Luffy inconsciente, gravemente herido. Tras este duro golpe de realidad, Luffy es puesto en prisión obligado a trabajar a cambio de un poco de comida. Ahí se encuentra con Kid y conoce a un anciano llamado Hyogoro del que aprende el haki de armadura avanzado que usan en Wano llamado Ryo. El segundo comandante de Kaido, Queen, va a la prisión a someter a Luffy haciéndolo luchar contra varios enemigos, lo cual le sirve como entrenamiento para dominar el río volviéndose más fuerte. Mientras tanto, el plan de Kiemon poco a poco se viene abajo al descubrir que su amigo Kanjuro, uno de los 9 Akazayas, siempre fue un traidor al servicio de Orochi. Él filtra toda la información sobre sus planes causando que los samuráis de Wano sean encarcelados. Frustrados porque al final su plan fue inútil, pensando Kiemon y los demás en rendirse, una persona de Wano les devuelve todas las esperanzas sacrificándose. Esa persona no es otra que Tonoyasu, un pequeño anciano alegre que se entrega para ser ejecutado fingiendo que todo esto del regreso de los Kozuki y la lucha que planeaban contra Orochi
Era solo una broma que inventó para sembrar en Orochi miedo, un miedo que siempre le tuvo a Oden. Gracias a él el plan sigue en marcha, los samuráis siguen libres e incluso crea un nuevo punto de reunión. Al momento de su muerte, Kiemon y los demás se dan cuenta que esta persona es en realidad Yasui. Él deja en sus manos su sueño de que Wano vuelva a ser la tierra que una vez forjó con su querido amigo Oden. Aunque ese fue un momento muy doloroso para los habitantes de Wano, Zoro y los demás se molestan al ver a todos reír como si se estuviesen burlando. La hermana de Momonosuke, Hiyori, le explica que es por las frutas Smile, de ahí viene su nombre. Las Akuma no Mi artificiales defectuosas las arrojaban a las calles más pobres de Wano. Para no morir de hambre las personas las comían. Esa ironía le resultaba cómica a Orochi porque la gente, pese a su dolor y estar sufriendo, estaban condenadas a parecer alegres. Mientras esto ocurre, Big Mom llega a la tierra de Wano para dialogar con Kaido sobre un asunto que, según sus palabras, hará temblar al mundo, mencionando que ella y Kaido anteriormente pertenecieron al mismo grupo pirata, el cual llegó a ser el más temido, conocido como los Piratas Rocks. Cuando está cerca de entrar a Wano, el capitán de la primera división de Kaido, King, los ataca causando que Lin Lin caiga al mar. Al despertar se encuentra con Chopper y Tama. Ella, con su habilidad de crear dangos, vuelve a Lin Lin su amiga para que los ayude a rescatar a Luffy de la prisión. Incidente que obliga a Queen a luchar hasta que al capturarla y llevarla ante Kaido, organizan una fiesta anunciando que estos dos Yonkou formarán una alianza pirata. Una vez que Luffy junto a Kid escapan, al reunirse con Trafalgar, Jinbe y los demás, finalmente se llega el día de la incursión hacia Onigashima, donde les espera la batalla final contra Orochi, Big Mom y Kaido. Claro que a ellos debemos considerarlos los enemigos finales, por decirlo de alguna manera. Hay que tener muy presente que ellos no son los únicos adversarios formidables. Para empezar, Kaido cuenta con un escuadrón especial conocido como Tobi Roppo. Dos de sus miembros, Ulti y Page One, interceptan a Luffy desatándose un impresionante choque de haki. En su encuentro, Luffy recibe la ayuda de una mujer enmascarada extremadamente poderosa. Su nombre es Yamato, hija de Kaido. Aunque pudiera parecer un enemigo, Yamato le cuenta a Luffy que se ve a sí misma como Den. Desea ser como aquel hombre y desea ser libre y salir al mar, ya que además de admirar a Oden, también admira a Porgas D. Ace, porque lo conoció en el pasado y fueron buenos amigos. De hecho, Ace fue quien la motivó a dejar de ser la sombra de su padre. Confiando en esta inesperada aliada, Luffy le pide a Yamato que cuide de Momonosuke mientras él se dirige a la cima del castillo a enfrentarse a Kaido. Gracias al alboroto que él está creando, los 9 Akasaya se infiltran con éxito en el corazón de Onigashima viajando en el submarino de Law para sorprender a Kaido. Pero anticipando esto, Kanjuro, su viejo amigo que los traicionó, estaba esperándolos. Kiku se encarga de luchar contra él mientras los demás, tras 20 años de espera, por fin se ven cara a cara con Kaido. Finalmente podrán vengar la muerte de Oden. Kaido los subestima e incluso le aburre su encuentro al derrotarlos fácilmente. Ellos simplemente no se comparan a Oden, aquel gran hombre que le dejó grabada una cicatriz en su pecho. Kiemon y los demás no quieren que todo termine de esta manera. Si van a morir, al menos morirán como samuráis blandiendo sus espadas. Es por ello que se ponen nuevamente en pie uniendo sus fuerzas para lanzar un último ataque igual al de su maestro, Oden Nitoryu. Desafortunadamente, después de todo, pese a sus esfuerzos, no estuvieron ni cerca del nivel de Kaido y son derrotados. Zoro y Kid se topan con Scaramecha Poo, otro de los 9 supernovas con el que Kid quiso formar una alianza pirata en el pasado pero lo traicionó y por culpa de él terminó en esta situación, así que aprovecha la situación para encargarse de él. X-Dray, miembro de los Tobi Roppo, en una llamada secreta que tiene con Kobe por teléfono, se descubre que es miembro de la marina, capitán de la unidad Sword. Queen se percata de su traición y al volverse un enemigo, de momento estará del lado de Luffy. Frankie se encarga de vencer a otro de los Tobi Roppo, Sasaki. De igual manera, Robin se encarga de Black Maria transformándose en un gran demonio. Usopp y Nami son perseguidos por Ulti, quien al atacarlos con haki de armadura deja a ambos gravemente heridos. Recordemos que Luffy se enfrentó a ella y pudimos ver lo fuerte que es. Ulti se dispone a matar a Nami a menos que se retracte de unas palabras que pronunció sobre que Luffy será el rey de los piratas. Luffy la liberó de Arlong, la protegió y ha vivido grandes aventuras a su lado cumpliendo su sueño de dibujar un mapa del mundo. Si dijera eso ahora, a estas alturas, no podría volver a ver a la cara a su capitán.
Aun si esto causa su muerte, con orgullo dice que Luffy sí se convertirá en el rey de los piratas porque confía plenamente en él. En este y otros de los muchos momentos admirables podemos notar lo fuerte que se ha vuelto no solo Luffy, Zoro o Sanji. Usopp y Nami, quienes eran considerados los más débiles o cobardes, han llegado a tal punto que dominaron el Haki. Es cierto que se han dado grandes batallas en Onigashima, pero sin duda la más esperada es contra los Yonkous. Law, Kid, Zoro y Luffy finalmente llegan hasta la cima de Onigashima, donde los esperaban Kaido junto a Big Mom. El ambiente rápidamente se pone muy tenso porque no cualquier pirata se ha visto cara a cara contra dos de estos poderosos seres. Por un lado, Big Mom espera una disculpa de parte de Luffy por arruinar la boda en Whole Cake, y más aún porque los periódicos ponen que Luffy la derrotó, cosa que nunca pasó. Por el contrario, Kaido ve a Luffy como un pirata más del montón que simplemente alardea aires de grandeza. Con las miradas de estos dos imponentes seres fijas en Luffy, él camina entre ellos como si nada porque observa heridos en el suelo a sus preciados compañeros los Akasaya. Con lágrimas en los ojos, Kiemon lamenta su impotencia pidiéndole a Luffy cargar en su espalda la tierra de Wano. Nuestro capitán le pide a Law que use su habilidad para ponerlos a salvo y de inmediato se lanza contra Kaido, logrando derribarlo de un golpe empleando el nuevo Haki Ryo. Tanto Law como Kido Zoro saben que enfrentarse a dos Yonkous al mismo tiempo sería una tarea imposible, así que dejan a Luffy encargarse de Kaido mientras los demás separan a Big Mom. Uno de sus planes para vencerle es aprovechar que de cierta forma no tiene todo su poder, porque recordemos que Zeus la traicionó marchándose con Nami. Por eso intentan acabar con ella arrojándola al mar, separándola de Prometheus y Napoleón. A pesar de tener ventaja siendo un 3 contra 1, Big Mom escapa y le da parte de su alma a una nueva nube para restaurar su poder. Como ellos tres estaban teniendo problemas para hacer frente a un Yonkou, Zoro comenzaba a preocuparse un poco por su capitán. Empleando el Gear Fosu, Luffy parecía estar plantando cara a Kaido, aunque al igual que con los Akasaya, Kaido no parecía sentir emoción alguna en su encuentro. Él no cree que tengan lo que se necesite para reavivar el dolor de la vieja cicatriz que le dejó Oden. Así que para acabar con Luffy, lo ataca con una gran bola de fuego. Afortunadamente Zoro llega hasta él para protegerlo, y lo interesante no es solo el hecho que detiene el ataque de Kaido. Zoro contraataca con la espada de Oden, de la que de inmediato Kaido siente un sorprendente haki e incluso por un momento ve el rostro de Oden reflejado en Zoro. Si llega a recibir ese ataque sabe que no saldría ileso, así que por primera vez Kaido esquiva un ataque. Tanto él como Big Mom se dan cuenta que estos mocosos quizás sean mejores de lo que pensaron, así que no deben subestimarlos. Tomando la batalla con un poco más de seriedad, Kaido revela una nueva transformación híbrida de hombre bestia en la que él, junto a Big Mom, pretenden acabar con todos de un solo golpe, mostrando un poderoso haki en un ataque combinado. De haberlo recibido tanto Law, Kid o Luffy habrían muerto, pero Zoro se lanza dispuesto a recibirlo, logrando detener el ataque lo suficiente para que Law use Room para ponerlos a todos a salvo. Ciertamente Zoro tuvo un papel fundamental durante el transcurso del encuentro, y no solo en esa ocasión. Ahora que Kaido se estaba tomando las cosas con un poco más de seriedad, usando su forma híbrida para luchar contra Luffy, parece ser que aún después de volverse más fuerte aprendiendo el río, por desgracia la realidad parece ser que nuestro capitán parece seguir siendo inferior. Kaido lo derriba dispuesto a aplastarle la cabeza para acabar con él, pero nuevamente Zoro toma las riendas de esta pelea ayudando a Luffy, ya que como dijo una vez Marco, no puedes tomar al rey en la primera jugada. Así que Zoro decide enfrentarse directamente con Kaido, mostrando un sorprendente haki que hace que Kaido por primera vez sonría como si lo reconociera como un digno rival. De hecho, Zoro logra herir a Kaido reabriendo la vieja herida que le dejó Oden. Gracias a su vicecapitán, Luffy tiene la oportunidad de ponerse nuevamente de pie. Le pide a Zoro dejar esta batalla en sus manos, prometiendo que derrotará a Kaido. Sanji y los demás pueden estar en problemas, así que no hay tiempo que perder. Aún deben encargarse de los tres generales de Kaido, Jack, Queen y King.
Es cierto que Luffy ya ha sido derrotado por Kaido en varias ocasiones, pero cada una de esas derrotas han servido como experiencia para volverse más fuerte. Sabe que si él cae, Wano no tendrá más esperanzas. Sus nakamas confían plenamente en él, resistiendo y luchando arduamente esperando el regreso de su capitán, así que Luffy aún no puede darse por vencido. Ahora que ha llegado tan lejos, lleva su lucha contra Kaido hasta el límite donde ambos muestran un imponente haki. Ambos comienzan a sentir esa emoción de luchar contra un rival extremadamente poderoso, pero la realidad es que solo uno de ellos puede salir victorioso. A pesar de su situación siendo derribado una y otra vez, por alguna razón se le ve a Luffy alegre. Kaido decide acabarlo con el siguiente ataque en el que nuestro querido capitán Mugiwara no Luffy es derrotado cayendo al mar, pero lo interesante es que mostró una sonrisa aún en sus últimos momentos. お前の首を切って勝利宣言すべきだったんだ。だがお前の勝利を信じ続けちまうだろう。 Ante la caída de Luffy, Yamato se dirige a donde se encuentra Kaido expresando su deseo de libertad heredando la voluntad de Oden, comenzando así su encuentro contra su padre. La gente de Kaido celebra que su capitán acabara con el enemigo motivándose para exterminar al resto de los Mugiwaras, hasta que Momon habla ante todos diciendo que escucha a Luffy, diciendo que definitivamente volverá a acabar con Kaido. Hasta ahora este pequeño niño siempre había dejado todo en manos de los demás, pero esta vez Momon quiere hacer lo que esté a su alcance para ayudar a Luffy, así que le pide a Shinobu que use su habilidad de su Akuma no Mi para hacerlo madurar, creciendo su cuerpo hasta volverse un hombre de 28 años. Con ayuda del submarino de la tripulación de Law, encuentran a Luffy. Ahora que es un gigantesco dragón, Momon lo ayuda llevándolo hasta donde se encuentra Kaido y junto a Yamato empleando el Gear Fosu, Snake Man desatan un gran ataque sobre Kaido. ギアホーススネークマン白濁。 El arco de Wano poco a poco está cerca de su final. Luffy reanuda su larga lucha contra Kaido, pero antes de ver el desenlace de este encuentro, primero mencionemos algunas cosas importantes. Durante la batalla de Jinbe contra Husku, él revela que anteriormente pertenecía al CP Knight. Hace 13 años le encargaron la misión de transportar un objeto muy importante ante el Gorosei, el cual resultó ser la Gomu Gomu no Mi. Dicha Akuma no Mi fue robada por Shanks y así fue como llegó a manos de Luffy. Algo más interesante que esto es que Husku menciona a un ser llamado Nika, el dios del sol, un guerrero legendario que según los esclavos los liberaría y los haría reír para aliviarlos de su sufrimiento. Inuarashi y Nekomamushi con la transformación de Sulong se encargan de derrotar a Jack. Al igual que ellos, Carol, transformada en Sulong, se encarga de Perospero, logrando vengarse por todo lo que sufrieron en Zou y por el sacrificio de su querido amigo Pedro. El segundo comandante de Kaido, Queen, se ve las caras ante Sanji en un encuentro donde se muestra que Queen es un científico de armamento biológico que ha modificado partes de su cuerpo. Para sorpresa de Sanji, él parece conocer todo sobre los Beansmoke, ya que de hecho hace años tanto el padre de Sanji como Queen pertenecieron a una organización de investigación científica llamada MATS. Quizá lo más interesante durante su encuentro es que Sanji recibe en varias ocasiones daños graves en su cuerpo, pero este se cura por sí solo fácilmente. Incluso en un descuido, Sanji debió ser cortado por la espada de Queen, pero curiosamente la espada se rompe, motivo por el cual algunos ven a Sanji como un monstruo. Queen le dice que esto se debe seguramente a que la tecnología de Yerma finalmente se está manifestando en él debido al uso prolongado del Raid Suit. Ciertamente con su traje se vuelve muy fuerte, pero ahora sabe que conlleva consecuencias. Si continúa usándolo terminará como sus hermanos volviéndose un soldado sin corazón. Por esa razón contacta a Zoro diciéndole que pase lo que pase, aunque logren vencer a los piratas de Kaido si en el futuro se vuelve un monstruo, Sanji le pide a Zoro que le prometa matarlo. Este enfrentamiento le hace cuestionarse si al futuro rey de los piratas le serviría más un soldado fuerte a alguien débil que como es ahora que ni siquiera puede luchar contra una mujer. Al final, después de todo, Sanji toma una decisión. Recordando a Zeff, el hombre que lo salvó, se da cuenta que ha llegado hasta aquí sin la necesidad del poder de Yerma y aunque no pueda cambiar su pasado o su origen, él caminará hacia adelante forjando su futuro junto a sus nakamas, así que destruye su Raid Suit cortando el último lazo que lo vinculaba a Yerma. Y para acabar con Queen emplea el Busoushoku para volver las llamas de sus piernas mucho más fuertes y veloces, logrando así vencer a su enemigo.
り強靭でより高温の炎をまとう足になる。Trafalgar junto a Kid, dos de los 11 supernovas, seguían haciendo frente a Big Mom, donde pese a estar en un 2 contra 1, Big Mom les muestra que por algo tiene el título de Yonkou. En el encuentro de Zoro contra King, a pesar de que pudo hacer frente a Kaido logrando lastimarlo, Zoro tiene una dura batalla porque sus ataques parecen no lastimar a este usuario, como si la constitución de su cuerpo fuera inusual. Sumado a esto está el hecho de que el emplear la espada de Oden requiere un gran haki que poco a poco está drenando su fuerza vital. En uno de sus ataques logra quitarle la máscara a King, causando que los miembros de Kaido mencionen que los rumores eran ciertos. Alas negras, cabello blanco y piel morena. El gobierno mundial paga 100 millones solo por el simple hecho de que alguien informe si ven a alguien así. En el pasado de King se muestra cómo era sujeto de pruebas atrapado por el gobierno mundial hasta que un día Kaido lo liberó, mencionando que es un ser conocido como lunariano de nombre Albert. Aunque no se da mucha información sobre estos seres, en el transcurso de su batalla Zoro poco a poco comienza a entender cómo funciona su poder. King manifiesta unas poderosas llamas que derriten todo a su paso, permitiéndole atacar y resistir cualquier ataque. Por el contrario, al disminuir sus llamas, puede moverse a una gran velocidad, pero su cuerpo se vuelve frágil. Ciertamente por algo Kaido confió en él como su mano derecha, mostrando una gran batalla contra Zoro digna de respeto, en la que al final Zoro resulta ganador. 効かねえはずだろ。それでも怖えか俺の一撃。ハリウッドン。勝者ゾロ。 Algo interesante es que King recuerda una plática que tuvo con Kaido en la que menciona que pensaba que Kaido se convertiría en Joy Boy. Los habitantes de la capital de las flores celebran alegres el Festival del Fuego porque es el único día en que pueden olvidar sus penas de vivir en un guano destruido por Orochi. Tienen la tradición de expresar sus deseos en globos que lanzan al cielo. La mayoría recuerda la época con Oden, una que quizá nunca vuelva porque Kaido eleva a Onigashima planeando acabar con todos destruyendo la capital. Los Akasaya, herederos de la voluntad de Oden, aunque no pudieron con Kaido, se encargan de acabar con Orochi. En medio de toda la confusión causada por las batallas, los miembros del CP0 se ponen en marcha para capturar a Robin. Aunque parece ser que esa no es su única preocupación. Sea como sea, ya solo queda un último enemigo en pie, Kaido, el rey de las bestias. Si bien los Mugiwaras afectaron sus planes con su intromisión, Kaido comienza a beber porque después de todo se está divirtiendo, tanto que incluso le ofrece un poco a Luffy como si hubiese llegado a reconocerlo como rival. Aunque por momentos se ríe, el alcohol hace que también por momentos Kaido llore porque él también se había esforzado en su camino para ser el rey de los piratas. Creó el ejército más grande de usuarios de frutas Smile, dominó Wano, llegó a ser uno de los Yonkous más temidos, pero ¿de qué ha servido si todo su esfuerzo se está viniendo abajo? Incluso su propia sangre, su hijo Yamato lo traicionó, ya está cansado de todo y todo es culpa de Luffy. Solo le queda esta batalla donde le parece divertido el hecho de luchar por vivir o morir. Estando esta batalla cada vez más cerca del final, por un momento nos muestran Marilloa donde el Gorosei menciona algo muy importante sobre cierta Akuma no Mi, una fruta legendaria que no ha despertado en siglos, al menos así era hasta ahora. Una fruta tan peligrosa que incluso le cambiaron el nombre para ocultar su existencia. Aunque Wano es una tierra aislada del mundo donde no puede interferir el gobierno mundial, cientos de barcos llegan hasta este sitio, los cuales se sorprenden al ver que también ha llegado a ese lugar un gigantesco elefante. Zunisha escuchó el llamado de Momonosuke y está esperando sus órdenes. Iso, ex miembro de los piratas de Shirohige, se topa con el CP0 descubriendo que van tras los sombreros de paja. Se enfrenta a dos de ellos para ganar un poco de tiempo, logrando derrotar a uno sacrificándose.
Cuando el otro se dispone a seguir con la misión de capturar a Robin, recibe una llamada directa del Gorosei con una nueva orden: matar a Mugiwara no Luffy. En otras palabras, lo mandan a una misión suicida ordenándole interferir en la pelea. X-Drake escucha todo esto y, pese a pertenecer a la marina que está vinculada con el gobierno mundial, intenta matar al miembro del CP0 porque cree que es lo correcto, pero no tiene éxito. Kaido, enterándose de la derrota de Big Mom, recuerda con nostalgia al momento cuando la conoció en Rock, sintiendo una profunda tristeza porque habían jurado llegar juntos al One Piece. Para vencerlo, Luffy emplea la segunda forma del Gear Fosu que utilizó para vencer a Katakuri y Snake Man, sumada al haki de observación para ver al futuro prediciendo los ataques de los que Kaido se burla por lo débiles que son, e incluso le muestra a Luffy que también puede usar el haki de observación para ver el futuro devolviéndole el mismo ataque. Kaido ha disfrutado de su encuentro con Luffy más de lo que pensó, pero ya es momento de que esta historia termine, así que ambos se disponen a lanzar un último ataque en el que el CP0 interviene inmovilizando a Luffy, permitiéndole a Kaido acertarle un golpe letal con el que asesina a Monkey D. Luffy. Siendo este el desenlace, Kaido muestra una cara de profunda decepción. No es justo que después de la gran batalla que estaban teniendo esta terminara con alguien ayudándolo a ganar. Lleno de ira, Kaido también termina con la vida del miembro del CP0. Regresa al palacio anunciando la muerte de Luffy, la cual Nami se niega a aceptar. Kaido lanza un ataque sobre ella del cual Marco la protege. Por doloroso que sea, Law o Kid se dan cuenta que puede ser esto verdad porque ya no escuchan la voz de Luffy. Aunque parecía que ya no había esperanza para nadie, nos muestran a Zunisha dirigiendo unas palabras hacia Momonosuke sobre una gran nostalgia que lo invade porque puede escuchar los latidos de la libertad. Después de mucho tiempo, 800 años para ser exactos, Joy Boy ha regresado. Luffy se pone de pie adquiriendo una nueva apariencia, emanando de su cuerpo un haki impresionante. Al final, sorprendentemente, resultó que Luffy es Joy Boy. El gobierno mundial durante siglos estuvo intentando hacerse con esa fruta, pero siempre se escapaba de sus manos como si tuviera conciencia propia. Esa fruta es tipo Zoan con el nombre de un dios, conocida como la Hito Hito no Mi de tipo mítica modelo Nika. También es conocido como Nika, el dios del sol, el poder más absurdo del mundo. En pocas palabras, Luffy ha alcanzado un nivel inimaginable despertando el Gear 50. Con esta nueva forma puede luchar con completa libertad e imaginación en la que Luffy está seguro que podrá hacer lo que siempre quiso hacer. De inmediato va por Kaido mostrando un poco de sus nuevas habilidades con las que simples golpes hacen a Kaido ver estrellitas como si moldeara la realidad a un estilo caricaturesco que hacen que Luffy carcajee. Esto debido a que Nika luchaba haciendo reír a la gente. Aunque Kaido podría asegurar que Luffy de hecho había muerto, está agradecido que podrán terminar su encuentro como es debido. Al lanzar un ataque podemos ver que Luffy ya es capaz de manipular su entorno moldeando la tierra como si fuera de goma para devolver el ataque. Kaido deduce que como puede volver objetos de goma, despertó su fruta paramecia, aunque algo no le cuadra ya que su transformación de Luffy es exclusiva de los usuarios tipo Zoan. Sea como sea, algo más extraño que todo esto es que Kaido devora a Luffy y al estar dentro de su cuerpo, Luffy vuelve a Kaido de goma. Como ya lo dijo el Gorosei, por algo el poder de esta fruta es el más absurdo porque los límites de las habilidades de Luffy estarán solo en su imaginación. Aunque es emocionante, a Kaido le molesta que solo esté jugando. Luffy no debería confiarse demasiado porque no sabe cuánto durará este estado y efectivamente, al poco tiempo Luffy regresa a la normalidad mostrándose extremadamente agotado. Aún así es pronto para rendirse, recordando las personas por las que lucha vuelve a entrar en ese estado. Kaido le advierte que por llevar su cuerpo hasta este extremo, sin duda morirá. Aún así, Luffy no le teme a eso, su corazón late con fuerza reanudándose el encuentro. A Kaido le parece una persona completamente diferente preguntándole quién es.
Es cierto que al inicio del Year 50 las cosas parecen algo infantiles al usar Luffy a Kaido como una cuerda de saltar, pero quizá todo eso era para hacernos una idea de que Luffy ha roto cualquier límite. Poco a poco el encuentro se pone interesante. Luffy muestra sorprendentes ataques que por primera vez lastiman a Kaido. Un ejemplo claro de ello es manipulando los rayos a su antojo, desatando grandes ataques contra Kaido. Pero hay una realidad, por increíble que parezca el poder de su fruta del diablo, esta tiene una debilidad que cualquier usuario de las Akuma no Mi tiene. Así es, nos referimos al Haki. Teniendo este hecho presente, Kaido usa Haki para hacer frente a Luffy lanzándolo hacia el cielo. Pese a los esfuerzos de Momonosuke para detener a Onigashima, la isla está cerca de destruir la capital de las flores, donde los cientos de sueños y esperanzas de los habitantes de Wano se unen en un solo deseo. Desean ver un nuevo amanecer de su querida tierra Wano derrotando a Kaido. En el pasado de Kaido observamos que hace 46 años pertenecía al reino de Vodka, donde los habitantes solo eran herramientas que libraban constantes guerras teniendo que robar para pagar el tributo de los Tenryubitos. Un día el rey de aquel país vendió a Kaido para que se uniera a la marina a cambio de que su país fuera reconocido para participar en la Reverie. Kaido logró escapar y al poco tiempo conoció a Shirohige recibiendo una invitación para unirse a los Piratas Rocks, tripulación que durante algún tiempo gobernó Grand Line hasta que fueron derrotados por Garp y Roger. De ahí en adelante Kaido tuvo algunos encuentros interesantes como su lucha contra Gekko Moria. Más adelante Kaido se propuso alterar la vida de los Tenryubitos planeando una guerra contra ellos porque para él el valor de una persona se define en las batallas. Sin duda este gran rival era digno de convertirse en el rey de los piratas, pero quizás su era ha llegado a su fin. En medio de una gran tormenta de rayos, Luffy desciende con una forma absurdamente gigantesca, dispuesto a dar todo en un último ataque empleando el Gear 50. Reconociendo que todo es muy diferente a la primera vez que se enfrentaron, Kaido ha llegado a respetar y admirar a Luffy, al igual que su oponente está dispuesto a darlo todo hasta el último momento, así que envuelve todo su cuerpo con llamas que derriten todo a su paso, desafiándolo a un último ataque. Por otro lado, Luffy hace uso del Haki que aprendió en Wano, el Ryo, el mismo Haki que empleaba el rey de los piratas, y así en un desenlace que no pudo ser más sorprendente, es como la batalla llega a su fin. Yamato se encarga de rescatar a Luffy llevándolo con Chopper y sus nakamas para curar sus heridas, aprovechando para informarles que se unirá a la tripulación. Kiemon, Shiori junto a los Akasaya revelan sus identidades a los habitantes de Wano para dar una importante noticia que transmiten a todo el país. Ahora que Orochi ya no está, es tiempo de que el legítimo heredero tome su puesto como líder del país. 20 años después de la muerte de Oden, su hijo Momonosuke se convierte en Shogun, poniendo fin a un sufrimiento y tiranía de Orochi. Momon también tiene una pequeña charla con Zunisha sobre que aún no es tiempo de abrir las puertas de Wano al mundo. El elefante acepta su decisión, así que por ahora se marcha. El gobierno mundial recibe la noticia no solo de la derrota de dos Yonkous, también del despertar de Nika. Hawkins habla con Drake sobre que aceptó unirse a Kaido cuando Apu los traicionó porque desafiar a ese monstruo significaba la muerte. Su único arrepentimiento ahora es no haber seguido en ese entonces a Kid, y ya de nada sirve pensar en el pasado porque su vida llega a su fin. Ahora que derrotaron a Kaido, la alianza merece un justo descanso donde el nuevo Shogun Momonosuke ofrece un banquete en su honor. Momonosuke por fuera podrá tener el aspecto de un adulto, pero por dentro sigue teniendo la mentalidad de un niño de 8 años. Cuando Luffy y los demás lo molestan, se refugia con Nami tocando sus pechos, pero ella ya no lo deja. Otro afortunado es Zoro ganándose el corazón de Hiyori al salvarla. En cuanto Zoro ve a Sanji, recuerda la promesa que hizo de matarlo, pero él al parecer ya está bien y le pide olvidarlo. Pero bueno, las costumbres no se pierden y comienzan a luchar. Sabemos que los Mugiwaras tienen fama de tomar las cosas con calma, pero a diferencia de ellos, tanto Law como Kid no bajan la guardia porque seguramente este incidente los pondrá en la mira de muchos otros piratas, o por supuesto también de la marina. De hecho, podemos ver que Akainu habla con una misteriosa persona a la que llama Ryokuyu, quien resulta ser un nuevo almirante llegando a Wano.
Como siempre, el gobierno mundial intenta encubrir todo lo sucedido, pero por cierta interferencia esta vez todo es publicado en el periódico. La derrota de dos Yonkous a manos de 3 tripulaciones piratas provoca que sus recompensas aumenten drásticamente hasta los 3.000 millones de berries por cada uno. Mientras Luffy y los demás celebran a gusto el festival de Wano, Robin llega a una misteriosa sala con un phoneclip presentándose ante ella aquel anciano narizudo que Luffy conoció cuando llegó a Wano obteniendo la espada de Oden. Se revela su identidad como miembro del clan Kozuki de nombre Sukiyaki, ex shogun de Wano y padre de Oden. Robin tiene una interesante conversación donde se menciona que en Wano yace la última de las 3 armas ancestrales Pluton. Eso estaba escrito en el phoneclip de Arabasta. El almirante de la marina llega hasta la vieja prisión topándose con los subordinados de Kaido. Tanto Queen o King, aún con sus cuerpos gravemente heridos, intentan hacerle frente. Este nuevo almirante también parece poseer una Akuma no Mi, emanando raíces de su cuerpo que parece ser que pueden absorber los nutrientes de las personas o algo así. Este imponente almirante de habilidades desconocidas llegó hasta ahí para acabar con Luffy. El capitán de los Mugiwaras le pide a Momo no mencionar que él fue quien acabó con Kaido porque Wano necesita un héroe, el cual será Momonosuke. Todos celebran con fuegos artificiales el inicio de esta nueva era, hasta que Kid llega muy acelerado queriendo desafiar a Luffy mostrándole un periódico donde sorprendentemente se observa a los 4 nuevos Yonkous. 領道家のバギー、黒ひげティーチ、鏡のシャンクス、そして麦わらのルフィ。 A pesar de que acaban de sobrevivir a un enfrentamiento mortal contra Kaido, parece ser que no tienen tiempo para relajarse porque hasta ellos ya se aproxima el almirante Ryokuyu. 首取ってやっからせいぜい待ってろよ。